Ahora les mostraré cómo utilizar los métodos o las APIs que nos ofrece Amplify en su documentación oficial para hacer ya sea el registro, el inicio de sesión, el logout y demás métodos que requerimos normalmente en nuestras aplicaciones web. Bueno, en esta parte de la documentación podrán ver cómo utilizar cada una de las APIs que el Amplify Framework nos ofrece a la hora de comunicarnos con el servicio de Cognito por medio pues de este mismo framework. Por ejemplo, aquí pueden ver el método del registro tanto en TypeScript como JavaScript. Además de que arriba a la izquierda pueden ver la versión del framework, que en nuestro caso estamos utilizando la 6, así como el framework de desarrollo web que estén utilizando, que en mi caso es Angular 17. Por lo que vamos a empezar con el método del registro. Simplemente debemos copiar y pegar y ajustar pues a las necesidades de nuestro código. Podemos ver que tenemos que hacer una serie de importaciones desde AWS Amplify /out, y estas son las que nos permitirán interactuar pues como con esta misma API que les he mencionado. Tenemos tres pasos a la hora del registro, los cuales son el handle sign up, que nos permite simplemente registrarnos, el handle sign up confirmation, que nos permite, en caso de que hayamos habilitado la opción de confirmar el correo electrónico, proseguir con ese siguiente paso del registro. Y por último el handle auto sign in, para hacer que nuestro usuario inicie sesión automáticamente una vez se haya registrado, por lo cual lo único que necesitaremos son esos tres imports que ven en la primera línea para manejar todo lo del registro del usuario, y esta pequeña interfaz que creé yo ustedes la pueden dejar declarada explícitamente en su código. Yo la puse como una interfaz aparte en la que la adaptan a su código. Lo único que necesitan por default es username, password e email. En mi caso yo agregué el nickname, que es la propiedad o el atributo requerido que yo quería agregar a mi user pool. Por lo tanto tenemos este primer método de registro de usuario de sign up, en el que dejo casi que la misma configuración que nos da por defecto la documentación oficial, y tenemos que nos trae tres atributos de una posible respuesta del método de sign up. En mi caso solo utilizo el next step, que es una variable que nos trae tres posibles variaciones de respuesta de la API. El confirm sign up, que lo que nos dice es que tenemos que proseguir a confirmar la cuenta del usuario a través de su email o de su celular según lo hayan configurado. El done, que nos dice que ya el usuario quedó completamente registrado, que no tenemos que hacer nada más. Y el complete auto sign in, que es la propiedad que nos permite que después de haber verificado la cuenta del usuario, llamemos pues como el método pertinente para que lo iniciemos automáticamente en su sesión, por lo cual es el único atributo que termino utilizando, por eso comento los otros. Y pues nada, le tenemos que pasar de parámetros lo que nos pide la interfaz que ya les mostré ahorita, que son el username, nickname en mi caso, password e email, para que así el método pueda funcionar con normalidad. Luego le pasamos las propiedades de la manera en la que ven en la documentación oficial, que en mi caso al utilizar nickname lo debo pasar como user attributes, ya que es un atributo requerido. Y más abajo, como pueden ver en la línea de auto sign in, la tengo en true porque quiero iniciar sesión automáticamente al usuario. En mi caso, esto ya es mi manera de utilizarlo. Retorno next step para que una vez consumo el servicio desde mi componente, según la respuesta de mi método, sepa qué hacer en el siguiente paso. Y en el caso de que coja un error, tiro la alerta para saber qué pasó y retorno error, pues porque si retorno en un lado del try, pues ya tengo que retornar en el catch, pero realmente no es necesario pues retornar este error en sí mismo, es por cómo yo implementé el método. Ahora tenemos el handle sign up confirmation, que es precisamente el método que le sigue al registro, si es que ustedes configuraron el user pool con confirmación del email del usuario o del número de teléfono. En este caso tenemos las mismas propiedades de el confirm sign up. En mi caso tenemos solo utilizando el next step, que nos va a llegar de el método anterior un next step que en su valor va a ser confirm sign up, por lo cual una vez recibamos como ese parámetro vamos a llamar esta nueva función que recibe el username que acabaron justamente de utilizar con el confirmation code que les va a llegar al correo electrónico que hayan configurado en su registro de sesión. Y en este caso igualmente retorno un next step por lo mismo que les expliqué ahorita, para saber como cuál es el paso que sigue según el valor que devuelva, ya que supuestamente ya confirmamos al usuario después de que este método haya salido bien. El siguiente valor es complete auto sign in. ¿Para qué? Para iniciar sesión automáticamente del usuario. Esto solo se activará si tienen puesta esta línea de código
en el método de sign up. Por lo que ahora, si desean pues como activar este tercer paso, deberán llamar a esta función que igualmente está en la documentación para utilizar la API de AutoSign-in, en el que cogerán por medio de esa estructuración el módulo de isSignedIn, el cual es un booleano que retorna true si ya inició sesión o false si no lo ha hecho. La misma lógica de las alertas y el return del error, por lo que ahora lo que necesito es retornar si ya inició sesión o no para aplicar la lógica según la aplicación de Angular que yo tengo, por lo cual les daré una pequeña demostración pues de mi aplicación y de cómo utilizo visualmente estos tres pasos, estos tres métodos para registrar un usuario. Listo, aquí tenemos la aplicación en el área de registro, por lo cual vamos a necesitar un username. En el caso mío al menos, ustedes pueden crearlo solo con email y contraseña. Escogeré pues Saisho. En el email escogeré un email personal que funcione porque necesito que llegue un código de verificación y una contraseña que cumpla con los parámetros, que en mi caso simplemente es que tenga más de 6 de longitud y ya está, ninguna otra condición. Primero vamos a utilizar el método entonces de createUser, que es un método que yo utilizo en el componente para registrar usuarios. Campos del formulario de user email, user password y user username. Esto lo pueden hacer ustedes como prefieran. Lo importante es tener tres inputs que nos devuelvan los tres campos que necesitamos, y ya específicamente dentro de la lógica de mi aplicación valido pues que el username cumpla las condiciones que necesito y que los tres campos hayan sido llenados. Luego creo un objeto del tipo de la interfaz que les mostré antes. Si están trabajando con JavaScript obviamente no necesitan esclarecer los tipos, simplemente pasar estas variables, el username, el nickname, que en mi caso se repiten pues ambos. Le paso el username que haya puesto el usuario, el email, que ahí sí paso el email, y la contraseña, que obviamente paso la contraseña. Luego guardo el return del método del servicio. Por eso les digo que yo necesito retornar el next step. ¿Por qué? Porque cuando me lo retorne, una vez haya registrado el usuario, guardo la respuesta de este, que en mi caso, si es una respuesta positiva, sería confirm sign up. Entonces guardo la respuesta en la variable next step y digo, si esta respuesta trae que el siguiente paso es este, ahora seteo una variable como true, una variable que indica que el usuario necesita confirmación. ¿Esto para qué lo hago? Para tener un condicional en el HTML de que en caso de que el usuario necesite confirmación, muestre ya un segundo formulario en el que se le pide al usuario el código de verificación. No necesito volver a pedirle el username porque sigo dentro de la misma instancia de la ejecución, entonces puedo seguir teniendo el username del input que ahorita pues lo saqué. Entonces le voy a registrar usuario, como les digo me lleva a la pantalla de verificación. Obviamente la pueden hacer como quieran, lo único que necesitan es tener de nuevo el username que utilizaron antes y el código de verificación que llegará al correo electrónico que hayan puesto en el registro. Aquí me llegó mi código, CASES 840-764, lo pondré en la pantalla de verificación, y eso lo que hará es pasar pues un objeto que tiene la propiedad de username, que como les digo la tengo de antes, y el confirmation code, y tengo pues como un operador de nullify para que en caso de que no me hayan diligenciado nada, pues envíe un string vacío y ya está, no se va a confirmar el usuario todavía. Luego le envío este objeto pues a la API de Amplify a través de mi servicio de Cognito, en el que manejo pues como la confirmación del usuario, y cumplo la misma lógica que implementé antes. Guardo en una variable el retorno del next step, por lo cual si salió bien, me va a llegar un next step que dice cuál es ese siguiente paso, que en mi caso, como tengo habilitado el auto sign in, ese siguiente paso es iniciarle la sesión al usuario automáticamente una vez se registre, por lo cual lo que hago en la lógica de este componente es que si el siguiente paso es el que ya les mencioné, llamo una tercera instancia del servicio, esta vez manejando el auto inicio de sesión del usuario, y tengo pues particularmente un método en el que seteo todas las propiedades de un inicio de sesión de un usuario en mi aplicación. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. En el caso de mi aplicación, que es básicamente seteo el token, que ya les mostraré cómo conseguirlo, así como el username y el user ID, que en mi caso son pues como dos atributos que tengo dentro de mi user pool, que también les mostraré cómo conseguir más adelante con los métodos o las APIs de credenciales del usuario. Seteo todo esto pues como un estado global y lo guardo en el session storage. Luego de guardar todos estos datos navego hacia el home, y como pueden ver, una vez verifico pues como de que se haya confirmado, al llamar la
API de autoinicio de sesión lo que hace es precisamente iniciar sesión y ya manejo yo específicamente ese inicio de sesión como lo controlo dentro de la aplicación. Entonces ustedes ya varían eso como lo necesiten. Y así completaríamos como los tres usos del registro, como las tres funcionalidades que ofrece el registro de usuarios a través del Amplify Framework. Ahora solo queda mostrar la implementación de los siguientes dos métodos, que es el de inicio de sesión y el de logout, el de cierre de sesión. Esta vez me voy a quedar con la propiedad de isSignedIn para saber si el usuario, si nos devuelve pues un true esta propiedad, si el usuario ya inició sesión. Y si sí inició sesión, como estoy retornando pues en mi método este booleano desde el componente, cuando llamo este servicio digo que si me retorna true, hago el inicio de sesión como ya lo controlo yo, como ya se los mostré, que seteo el de session storage y el contexto global, por lo que es muy fácil implementar esta función. La segunda, la de manejar el logout, la cual es incluso más fácil. Básicamente, con tal de que el usuario esté en una sesión activa, lo que hace este método, esta API, es cerrarla y ya está. Eso lo pueden combinar con su implementación propia para cerrar una sesión, la cual puede ser, por ejemplo, remover el contenido del session storage y volver a redirigir al login. Aquí les mostraré pues la demostración en el caso de mi aplicación de cómo lo manejo. Es muy sencillo. Realmente es simplemente iniciar sesión y salirse de esta. Son probablemente los métodos más fáciles de toda la documentación, pues no hay mucho lío con esto. Y ahora les mostraré los dos métodos que yo utilicé al menos para recuperar las credenciales del usuario. ¿Qué van a necesitar como tal en estos métodos para que funcione? Nada más que una sesión activa. No necesitan parámetros ni necesitan ningún otro tipo pues como de entrada. Con que la sesión esté activa, ustedes lo que hacen es llamar el método currentAuthenticated_user si quieren recuperar el username, el user ID y unos detalles del inicio de sesión. En mi caso únicamente necesito los dos primeros campos, por los cuales son los únicos que traigo. Me creo pues un objeto que se llama userinfo para retornar precisamente el username y el user ID, y ya dentro de la lógica del componente seteo pues estos estados en el contexto global y en el session storage como se los mostré ahorita. Esta es la parte de la API que nos permite traer tanto el username como el user ID de nuestro usuario que tiene una sesión activa. Y luego tenemos el current session, que lo que nos permite es traer un token JWT de nuestro usuario con una sesión activa también. Es muy importante para estos dos métodos, así como para el de logout, tener una sesión iniciada, una sesión activa, por lo cual ustedes desde su componente deben de verificar que todo esto esté funcionando bien. En el caso del API para traer el token, tenemos pues como dos atributos, el access token y el ID token. El ID token es lo que conocemos como el token tradicional de JWT, que tiene su tiempo de expiración y la información codificada del usuario, por lo cual es el que yo utilizo como el token de mi aplicación y lo seteo en el session storage, aunque de nuevo les insisto que no es la práctica más recomendada, es simplemente un ejemplo de demostración. Esta es la manera en la que yo lo implementé para retornar un ID token de tipo JWT utilizando pues TypeScript en Angular. Y recuerden obviamente siempre manejar las funciones asíncronas junto a la wait para que tengan una respuesta válida y no se les quede siempre en un defined o en respuestas que parece que están siendo inválidas pero realmente no lo son, simplemente no lo están esperando. Esta sería entonces toda la explicación para hacer un proceso de autentificación completo en una aplicación Angular con ayuda de los servicios de AWS, más específicamente el servicio de Cognito, para crear como entre comillas una base de datos de usuario en la que se pueden administrar muy fácil los permisos que estos tienen, los tipos de contraseña, de campos requeridos y demás, junto a Amplify, que es un framework que nos permite trabajar con varios servicios de AWS de manera sencilla desde nuestras aplicaciones web, junto a la ayuda del Amplify CLI, que es esta consola pues de Amplify que nos permite configurar fácilmente nuestro usuario AWS de manera local, tener pues esas credenciales, esos permisos y configurar la autentificación para que nos genere un backend
así muy rápido, en el que no tenemos que participar prácticamente nada, no tenemos que saber cómo funciona, para tener un inicio de sesión funcional en todo el mundo a través de AWS, todavía sin salirnos de la capa gratuita, ya que tendríamos que utilizar más de 50.000 usuarios activos al mes dentro del user pool de Cognito para que nos empiecen a cobrar pues por este servicio. Espero les haya servido este video y nos veremos próximamente en el tutorial de cómo configurar alertas para saber si nuestra cuenta de AWS va a recibir un cobro mayor al del esperado.